ya se encuentra aquí Fausto Spotorno, con quien vamos a analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por estar una vez más aquí. De nada. Se viven días de gran incertidumbre por el impacto que puede tener la pandemia, el coronavirus, sobre la economía global y sobre desde ya la economía local. Esta semana ya los Estados Unidos anunció un importante paquete de medidas con una estimación de su volumen de más de 800.000 millones de dólares. También el gobierno argentino presentó un paquete de medidas. ¿Cómo estás viendo la reacción de los distintos países frente al impacto económico que puede tener la pandemia? A ver, yo creo que hay un problema de fondo en todo esto. Cuando los países salen a tratar de reactivar las economías mediante medidas básicamente de expansión fiscal, están tratando de compensar la caída en la demanda que tiene el efecto del coronavirus. Lo que pasa es que el coronavirus y las restricciones que se han tomado también tienen efectos sobre la oferta. Sobre la oferta, exactamente. Entonces, no te sirve tanto, o no es tan fuerte el impacto de estas medidas que estimulan la demanda si vos tenés restricciones en la oferta. Claro, tal cual. Es más, puede ser inflacionario. Puede ser inflacionario, exactamente. Es cierto que algo la demanda se te cae, porque si tienes la gente encerrada, bueno, esa gente no consume tanto. Pero si está encerrada, ¿qué va a hacer? ¿A comprar por internet más cosas? Digamos, no creo que te salven mucho las papas. Sí, desde el punto de vista más social, sí puede ser que aquellas personas que ven afectada su negocio o su ingreso por esto, bueno, estén compensadas. Claro, tal ¿Está cual. bien? Pero a nivel macro, yo creo que los impactos son mínimos, ¿no?, de estas medidas. Entonces, hay que tener eso en cuenta, porque después, cuando veamos las tasas de crecimiento de la economía y cuando veamos las estimaciones sobre el impacto económico de estas medidas, vas a ver que son bastante escasos las repercusiones de estas medidas, ¿no? Y eso creo que se va a ver. De hecho, estuve viendo algunas estimaciones de bancos internacionales y prácticamente no le dan cabida a estas medidas, porque desde el punto de vista macro, ya te digo, el impacto es muy limitado. Más allá del impacto social, que sí, eso es bueno, positivo, ¿no? El miércoles hacíamos, ¿no?, asimismo una distinción entre las medidas que se están tomando en las economías más importantes, en donde hay un acceso al financiamiento en relación a lo que sucede en nuestro país, en donde las medidas van a ser financiadas casi exclusivamente con emisión monetaria, ¿no? Exactamente. ¿Ves algún riesgo en esto? Bueno, a ver, totalmente cierto. Estados Unidos básicamente va a financiar esto emitiendo bonos que hoy valen una fortuna los bonos norteamericanos, ¿no? Entonces, rinde muy poquito. El bono de 10 años está rindiendo menos de un punto el PBI, así que no tiene problemas para emitir deuda el gobierno norteamericano. Argentina no tiene eso. Claro. Y cuando vos mirás las medidas que tomó Argentina, hay dos, te diría que hay que separarlas en dos partes. Tenés las medidas crediticias. Es cierto, sí. Y las medidas fiscales. Las medidas fiscales son muy chiquitas. El impacto total es 0,4 punto del PBI, no es tanto. La mayor fuerza está en las medidas crediticias. Y ahí te diría que la verdad es que falta ver la letra chica. Porque ahí se habla de 320.000 millones de pesos de crédito para el financiamiento, para el capital de trabajo. Y cuando vos mirás los números actuales del crédito de capital de trabajo, son 350.000 millones de pesos. Entonces no queda claro si van a duplicar el financiamiento para el capital de trabajo o van a obligar a los bancos a otorgar ese monto con tasas más bajas o qué. De todas formas, podríamos estar hablando de una expansión de la base monetaria del 50%. Bueno, si 40%. Si todas estas medidas, así el monto tal cual lo planteó el gobierno, que después hay que ver la letra chica si es así, ¿eh? Yo dudo que sea así. Pero si después el gobierno expande por estos casi 0,7 de 2 puntos del PBI, dependiendo del PBI que tomes, es una flor de emisión monetaria, ¿no? Entonces hay que ver después qué haces. Mi sensación es que va a ser mucho menor, ¿no? Que el impacto real va a ser mucho menor, que cuando vayas al capital de trabajo, la verdad es que duplicar capital de trabajo, no sé si vas a poder hacerlo, porque después viene la micro de todo eso. Vos decís que los bancos den crédito al capital de trabajo. Entonces, las empresas quieren tomarlo, ¿no? Las pymes van y con las carpetas de las pymes hoy están
van a ser bastante manchadas Además, de informalidad. claro, digamos. sí. Y el banco del otro lado no se pone a decir, bueno, está bien, no pasa nada. Se va a poner duro con esas cosas, como siempre, y después hay que ver entonces si el banco logra dar todo ese crédito, si es que, ya te digo, esto implica una emisión para duplicar el crédito de capital de trabajo. Estamos hablando de duplicar el capital de trabajo. Yo creo que no va a ser así, yo creo que va a ser un poco y un poco. Un poco más de capital de trabajo y al actual bajar las tasas de interés. Muy bien. ¿Y eso se podría hacer mediante una baja de encajes, por ejemplo, para que los bancos tengan algún incentivo para prestar ese dinero? Podría ser baja de encajes. Lo que sucede si es baja de encajes también es emisión monetaria. O sea, a ver, no es emisión directa, pero sí aumenta el multiplicador monetario, entonces tenés más dinero en la calle. Así que sí, podría ser. Por eso te digo, pero ahí hay que ver. Hoy tenés para el capital de trabajo, entre adelantos a cuenta corriente y documentos descontados, que son las dos tipos de crédito para el capital de trabajo, ya tenés 350.000 millones de pesos. ¿Los 320.000 que anunció el gobierno son adicionales a eso? ¿O es 100.000 más, ponele, y 200.000 de los que pasan a este régimen? ¿O cómo se piensa? Todavía no está claro. Y además, una vez que esté más claro, que sacan las normas del Banco Central y esté todo más especificado, después hay que ver en la realidad si vos, pyme, que tenés 4 empleados, sos una agencia de viajes y no tenés un mango, no vendés hace un mes, vas al banco y le decís, ¿me prestás plata? Y el banco te va a venir y te decir, no. Si vas a quebrar prácticamente, ¿no? Entonces, después hay que ver si en la realidad eso funciona. Así que yo tengo mucha duda de que el paquete sea tan grande en los hechos como piensa el gobierno, ¿no? Y tampoco creo que, como te decía antes, aún así, entra dentro de las generales de lo que hablábamos antes para los paquetes internacionales. Estás tirando dinero a la demanda, pero tenés restricciones de oferta. Entonces, no todo te va a ayudar a recuperar la economía. O yendo a un tema que parece haber quedado sepultado, ¿no? En el curso de los acontecimientos, ¿crees que la pandemia está echando por tierra la posibilidad de reestructurar la deuda sin entrar en algún tipo de cesación de pagos en los próximos vencimientos, así en dólares importantes que se vienen en los próximos meses? Mira, sí, en términos generales te diría, te complica toda la negociación. Ahora vamos a decir, pero no es más fácil, o sea, no es más probable que los acreedores aprueben una negociación argentina en estas condiciones. Sí, hay una oportunidad. Es como que te diga, sí hay una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Bueno, esas que te cobran un tiro libre afuera del área en el último minuto del partido. Tenés la oportunidad de clavarla en el ángulo. Si la clavas en el ángulo, la aprovechaste, fenómeno. Si no la clavas en el ángulo, vas a repechaje. Y el repechaje no es contra Australia, Nueva Zelanda, es contra Brasil. Entonces se te complica todo. Pero que pueda haber una oportunidad, puede haber, ya te digo, con esas restricciones, ¿no? De todas formas, ¿considerás que baja la probabilidad de avanzar, ¿no? Con una reestructuración exitosa, sí, cumpliendo además sin dejar de cumplir con estos vencimientos importantes que habrá, creo si no me equivoco, en mayo y en junio, ¿no? Sí, porque lo que estás viendo en general es que, vamos, es un término medio técnico. Tenemos 30 segundos, así que tenés que redondear el concepto. Lo que se llama el exit yield, o sea, la tasa de interés que debería tener Argentina si no estuviera en la reestructuración de deuda, aumentó. Como aumentó la tasa de interés de todos los otros países. Tal cual, sí. Entonces, eso implica que los acreedores te van a pedir más tasa de interés para un bono reestructurado de lo que te pedían antes. Claro. Eso hace más difícil la negociación, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, Fausto, muchas gracias por haber estado aquí. De nada. Cerramos el programa de hoy con las reflexiones del economista Fausto Spotorno sobre la situación en la que ha dejado a la economía argentina, a la economía internacional, esta grave pandemia que estamos atravesando. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.